que me amas tal como soy. Has escrito tus promesas en mi Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a hablar sobre el libro de Ageo, el capítulo 1. Antes de comenzar, vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio de poder estudiar tu palabra, Jesús. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. En este momento te pido que tú nos ayudes, Señor, ilumines nuestras mentes, usa mi vida para que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Jesús, y que cada persona que esté escuchando podrá entender tu palabra profundamente, Señor. Te damos gracias por todo, en tu nombre oramos. Amén. Pues Dios los bendiga de nuevo, Dios los guarde ahí donde estén. Yo soy Samuel Báez y hoy hablando sobre el libro de Ageo. Hemos repasado los menores profetas en las últimas semanas. Si no han visto los otros videos, recomiendo que los miren también. Ya repasamos los libros anteriores de Ageo. Ya hemos visto Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y acabamos con Sofonías. Ahora estamos con Ageo. Y pues si pueden y si quieren pueden mirar esos videos. Pero hoy vamos a hablar sobre Ageo capítulo 1. Y antes de adentrarnos o meternos en esta palabra, hay que reconocer el contexto de este periodo porque este libro de Ageo solamente son 2 capítulos. Pero lo que es importante reconocer es lo que está pasando en este momento y en este día. Algo que tenemos que saber es que este libro, esta profecía fue en el 520 antes de Cristo, en el año 520 antes de Cristo, y esta profecía fue para el pueblo de Judá, de las personas que regresaron, pero ese es parte del contexto. Pero tenemos que regresar otros 500 años antes de eso, regresando al año 1051 antes de Cristo. Porque en ese tiempo, en ese año, en el año 1051 antes de Cristo, no existía monarquía en Israel, que significa no existía reyes. ¿Por qué? Porque todos seguían la ley de Dios. Y Dios era el rey. Pero las naciones vecinas alrededor de Israel comenzaron a crear reinos aquí en el mundo, estableciendo reyes. Y de repente el pueblo de Israel pues quiso un rey también. Así que el pueblo de Israel acudió al profeta Samuel en ese tiempo y le pidió que estableciera un rey. Y le está diciendo a Samuel, danos un rey porque los demás tienen uno y nosotros también queremos uno. Y pues Samuel, siendo el profeta, él ya sabe, diciendo, ¿por qué? Ya tenemos rey, el rey es Dios. Y pues se agüitó, ¿verdad? Pero vamos a leer primero de Samuel capítulo 8, viendo del versículos 4 a 7. Aquí nos dicen la Reina Valera 1960, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron, mira, Samuel era un profeta, ¿ok? De ese tiempo, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, y antes que leemos este versículo, lo que había pasado es que Samuel se agüitó diciendo, ¿qué he hecho yo? A lo mejor yo como profeta no hice bien con ellos, ¿verdad? Que simplemente fallé. Y no fui el hombre de Dios como debe ser. Pero Dios dijo a Samuel en el versículo 7, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí.
me han desechado para que no reine sobre ellos. Y pues es exacto lo que estaba pasando. Dios era rey en ese tiempo y ellos querían un rey físico. Entonces no estaban rechazando a Samuel, no, estaban rechazando a Dios. Diciendo Dios, no, no te necesitamos como rey, queremos un rey físico. Y pues Dios dijo, ok, darlos lo que quieren. Y aunque no estaba contento con esto, Dios le dijo, vamos a darles un rey. Y así pues se eligió un rey en ese tiempo. Y pues, ¿quién fue el primer rey? A ver si se acuerdan, si saben la Biblia, la historia de la Biblia. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Pues aquí los voy a tener. Primer rey era Saúl, ¿verdad? Entonces viene David, entonces Salomón. Y después de Salomón lo que había pasado es que se dividió en dos reinos Israel. Tienes el norte y el sur. Israel era todo junto, pero ya después de Salomón se dividieron por la razón que Rehoboam, ya cuando él se hizo rey, unos no le gustaban como él era. Entonces esos 10 tribus decidieron irse y esos eran estos 10. Y los de Judá, que era Judá y Benjamín, se quedaron acá y Rehoboam era el rey de acá y el rey de este lado escogieron a Jeroboam. Pero entonces había división después de ese momento y lo es triste es que pues todo Israel deberían estar juntos, pero ya se vio que había mucho problema en ese tiempo, ¿verdad? Tanto que se dividieron. Ellos antes tenían Dios como rey y ahora estaban divididos, ni podían tener el mismo rey físico aquí. Pero viendo antes de que había pasado eso, Salomón, cuando él era rey, que era hijo de David, él con Dios, Dios le dijo y le ayudó a hacer, construir un templo. Y es lo que pasó con Salomón, que el templo de Salomón fue construido. Y eso fue en el año 960 antes de Cristo. Y pues el templo de Salomón fue algo increíble porque este templo fue hecho casi de todo de oro. Porque ellos tenían casi material sin acabarse, tenían demasiado. Era oro por todas partes en este templo y había oro en todos lugares para ellos. Y entonces para ellos no faltaban recursos. Salomón construyó un templo para Dios que fácilmente en día valdría arriba de 300,000 millones de dólares en la actualidad. Y si ustedes saben en qué templo fue construido este templo, perdón, ¿en qué ciudad? ¿En qué ciudad fue construido este templo tan maravilloso? Pues en Jerusalén. En Jerusalén, que fue aquí, que está en Judá. Entonces, ya cuando se dividieron, el templo se quedó en Judá. Y pues hay tanto ya problema porque fue en el templo que está aquí donde hacían los sacrificios para el Señor. Y eso era lo que estaba establecido. Entonces todos los que estaban en el Rey Norte no venían para acá. Todos los reyes establecieron otra manera de sacrificar, pero lo estaban haciendo en maneras falsas, en maneras incorrectas. Y se estaba viendo que todo se estaba separando de las cosas de Dios. Lo que Dios decía, ellos estaban haciendo lo opuesto. Y entonces, si brincamos al año 596 antes de Cristo, entonces brincando 400 años, porque sabemos que en el 960 es cuando
se construyó el templo. En el 596 antes de Cristo, lo que pasó es que Babilonia vino y llegaron a Jerusalén para destruirlos. Ahí ellos estaban por 10 años, pero ya por ese tiempo vinieron para destruirlos. Y alguna cosa que entender cómo era Jerusalén en ese tiempo es que Jerusalén tenían una pared alrededor de la ciudad. Y también, claro, alrededor del templo de donde estaba. Pero toda la ciudad tenía una pared. Era defensa, claro. ¿Verdad? Entonces, cuando vino Babilonia, ellos vinieron del norte y se quedaron aquí, encamparon alrededor de la ciudad, esperando el momento que podían destruirlo, haciendo planes, y ahí estaban por casi 10 años. Y pues Babilonia ya había destruido varias naciones, estaban muy grandes para ese tiempo, y aquí estaban en Jerusalén para destruir a ellos. Y pues es lo que pasó en el 586, lo destruyeron, comenzaron con destruyendo la pared de Jerusalén, entonces destruyeron el templo también, y mostrando que Dios en todas las profecías que Él dio en los libros que ya hemos visto, Él dijo que esto iba a pasar, y así pasó. Y después de destruir el templo y destruir la pared de Jerusalén, todos los judíos fueron hechos cautivos y enviados a vivir en Babilonia. Y este viaje para ellos, para ir a Babilonia, tardó como unos 3 meses para llegar ahí. No era algo fácil. Y pues, pero así pasó. Entonces fue destruido Jerusalén y llegaron a Babilonia, y ahí es donde estaban. Por 70 años estaban ahí los judíos. Si usted reconoce la historia de Daniel, todo pasa en Babilonia. Daniel, el profeta, él era uno de los cautivos. Se cree que él tenía como unos 18 años cuando fue cautivo y llevado a Babilonia. Pero él siguió creyendo en el Señor. Y si ves el libro de Daniel, habla de él en Babilonia, habla del rey Nabucodonosor y todo lo que pasó en ese tiempo, ¿verdad? Pero era en Babilonia y estaba en Babilonia por esta razón, porque fueron cautivos. Ahora, no para darle mucho más información, porque eso lo tenemos en los otros libros, pero en las otras profecías, como en el libro de Habacuc, habla sobre que Babilonia iba a venir a destruir a Jerusalén, a Judá. Y así es lo que pasó. Estas profecías eran para que la gente supiera que si no se arrepentían, iba a venir juicio. Y pues nunca se arrepintieron. Seguían en las cosas pecaminosas. Y ese es cuando llegó el juicio entre las manos de Babilonia. Y era entonces el año 586, pero ahí estaban por un buen tiempo en Babilonia. Y esto es algo que hasta Jeremías, que él predique que Dios traerá a Nabucodonosor de Babilonia para destruir a Jerusalén. Y así fue. Si vemos en Jeremías capítulo 25, versículo 11, vamos a ver qué nos dice aquí. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Entonces, así fue. Estaban ahí por 70 años y es lo que sucedió. Y pues mientras los judíos estaban cautivos en Babilonia, los babilonios fueron conquistados por otra nación. ¿Quién los conquistaron? Los persas.
los medo-persas, liderados, pues el líder de ellos era Ciro el Grande, Ciro el Grande. Ahora que Babilonia estaba destruida, tenían nuevos dueños. Los cautivos ahí estaban y vieron que Babilonia estaban destruidos por medio de los medo-persas y están diciendo, pues ahora qué va a pasar. Pues los judíos, lo que dijo Dios a Ciro, el rey de Persia, dice que permita que los exiliados, que los judíos, pueden regresar a casa para que puedan construir un templo para Dios. ¿Te acuerdas que el templo fue destruido? El templo de Salomón, que Dios dijo que Salomón construyera, eso fue destruido cuando Babilonia vino a conquistar a Jerusalén. Entonces ya no había templo. Entonces lo que está pasando es que el rey de Ciro, o de Persia, que es Ciro, él les dice que Dios le dijo que se pueden regresar para que construyen el templo. Vamos a ver eso en Segunda de Crónicas 36:23. Aquí dice, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Entonces, así que los judíos regresaron a Jerusalén y el rey les ordenó reconstruir el templo y así lo hicieron. El rey de Persia contaba con recursos limitados, o pues decía sin límite, perdón. Así que podían construir el templo lo más rápido y lo más hermoso posible. Puedes leer sobre el regreso de los judíos de los cautiverios y la reconstrucción del templo en el libro de Esdras. Bueno, en Esdras descubrimos que los judíos no construyeron el templo. Lo que vemos en Esdras, si leemos ese libro, nos damos cuenta que cuando comenzaron a construir el templo, y todo estaba pasando bien, al fin lo comenzaron y tenían ya toda la fundación del templo ya puesto. Pero como siempre ocurre, uno empieza algo que es bueno y parece que va bien, pero luego surgen problemas, o en este caso oposición. Alguien se levantó para decirles que lo que están haciendo es mal y tienen que parar. Y pues vamos a leerlo, vamos a ir al libro de Esdras y capítulo 1, vamos a ver capítulo 4, 1 a 5. Entonces, Esdras 4, 1 al 5 dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautivada edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque con vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Dario, rey de Persia. Algunas cosas muy interesantes aquí. Si vemos en el versículo 2, aquí mero
Dice, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como nosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio de los días de Esar de Adón, de rey de Asiria. Aquí es mentiras. Porque cuando ellos vinieron aquí le están diciendo, mira, nosotros también conocemos a Dios, déjanos ayudarte para construir este templo. Porque había gente ya ahí. Cuando se fueron a Jerusalén, cuando se fueron los judíos a Babilonia, si vemos aquí, los de Jerusalén fueron destruidos por Babilonia. Ok, entonces vamos a ver esta otra mapa. Perdón. Ok, Jerusalén aquí estaba, entonces fueron cautivos hasta acá, Babilonia. Y durante el tiempo que estaban acá, habían unos que vivían en el norte parte de Israel que se vinieron para este lado. Y pues aquí estaban unos que habían regresado, pero no estaban haciendo nada para el Señor. No habían construido ningún altar, no habían construido ningún templo, no estaban haciendo nada para hacer sacrificios al Señor. Y así es de que cuando ellos dicen aquí en el versículo 2, diciendo que hemos dado sacrificios también desde estos días, no, ellos están diciendo mentira porque no era posible que andan haciendo eso porque no había evidencia de ningún altar en ese tiempo y nomás con los altares se pueden hacer estos sacrificios. Entonces si vemos en el versículo 5, dicen que sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Y en pocas palabras le están diciendo a los consejeros, mira, ellos están construyendo el templo y no lo deben hacer por esta razón. Y pues los consejeros, ellos maybe con una ley, escribieron que tenían que parar. Y con eso, pues pararon de construir el templo. Había tanta oposición. Y pues había tanta oposición que fueron desanimados para construir el templo. Y se quedaron así sin construir el templo por 16 años. Acuérdate que era Dios que le dijo al rey, el Ciro de Persia, que los judíos tienen que regresar, que se pueden regresar para construir el templo. Para esa razón regresaron. Entonces, cuando esta cosa pasó, que había oposición, decidieron desanimarse. Claro, no era fácil, pero decidieron, ok, pues hay que parar. Entonces, no podemos seguir construyendo porque tenemos estas personas que nos están causando problemas. Entonces, por 16 años no hicieron nada con el templo. Y en vez de hacer el templo, nomás trabajaron en sus propias casas. Pero ellos habían regresado para construir el templo y no lo estaban haciendo. ¿Tú crees que le estaba agradando a Dios eso? Claro que no. Y en eso entramos la profeta Ageo. El profeta Ageo fue mandado por Dios para animar a estas personas, a estos judíos, para que sigan construyendo el templo. Dios envió a Ageo para profetizar y animar a los judíos. Podemos ver Esdras capítulo 5, versículos 1 y 2. Aquí dice, profetizaron Ageo y también Zacarías, que vamos a ver después de Ageo, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesús, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces aquí vemos que Dios envió a Ageo y Zacarías para animarlos. Y ahora podemos analizar la profecía de Ageo
en detalle, ya sabiendo más o menos el contexto, por qué está ahí Ageo, por qué razón Dios lo mandó. Ahora, en el libro de Ageo hay 4 profecías que él da, 4 profecías. Hoy, con el capítulo 1, vamos a ver solamente la primera profecía. Y en esta primera profecía se trata de Dios diciéndoles a los judíos que ya no permiten que la oposición sea la razón por la que no reconstruyen el templo. Entonces vamos a leer. Aquí nos dice la palabra de Dios. En el año segundo del rey Dario, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Ahora, acuerda que este fue en el año 520 antes de Cristo. Okay, este es cuando esta profecía llegó. Aquí nos dice en el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Esto es lo que estaba pasando. El pueblo estaba diciendo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos estaban diciendo, pues mira, como llegó la oposición, obviamente esto no es la voluntad de Dios que sigamos adelante con esto. Pero lo que estaba pasando es que lo estaban usando como una excusa, ¿verdad? Claro, no era fácil, pero lo estaban diciendo, pues mira, Dios nos mandó para construir este templo, pero llegó oposición. A lo mejor no entendimos bien. Esta oposición es una señal de parte de Dios que no debemos construir el templo. Es como un pastor comenzando un estudio bíblico en una iglesia y dice, pues obviamente no era el momento para que hiciéramos este estudio porque no hay nadie presente, ¿verdad? Como nadie viene, pues déjame terminar con este estudio. Yo estoy haciendo algo mal. Siempre hay muchas razones por qué algo pasa, pero la cosa es cuando Dios llama, Él ya te había llamado. Aquí Él les había llamado a los judíos para que reconstruyan el templo, ya lo había hecho. Entonces Él no va a cambiar su palabra. Simplemente porque viene oposición no significa que no era su voluntad. Si tú tienes un estudio bíblico y no viene gente, no significa no es la voluntad de Dios. Si comienzas iglesia y no viene gente, no significa que no es la voluntad de Dios. Si Dios te manda un trabajo y tu familia no está muy feliz con tu trabajo, pero estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, es la voluntad de Dios. Oposición siempre llegará. Así es. Ya vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de cosas que quieren destruir. Y pues así era y así fue para los judíos. Querían reconstruir el templo y pues llegó oposición y ellos estaban diciendo, pues según no había llegado el tiempo. Entonces versículo 3 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio de la profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Esto aquí es Dios llamándolos, diciendo que ellos, en vez de arreglar el templo, ellos arreglaron sus propias casas. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis pocos, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Aquí está describiendo lo que estaba pasando en ese tiempo. No estaban haciendo muy bien porque dice que recogen poco, ¿verdad? Sembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no están saciados. Toman, pero no quedan satisfechos.
Esto es diciendo por lo que ellos habían hecho, que no están construyendo el templo, les va mal. Dios no los está bendiciendo. No estaban prosperando por esa razón. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Aquí Dios diciendo, dejen de usar excusa y construyan el templo. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Aquí Dios revela que Él es la razón por la que luchan por sobrevivir. No hay cosechas, ni dinero, ni comida, ni agua. Y es por razón que Dios lo ha mandado así. Dios dice que como no han reconstruido el templo, les he enviado hambruna para que lo reconstruyan. Pero el pueblo no entendía el mensaje, así que envía a Ageo para que se lo aclare. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y amé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todos los que la tierra produce, sobre los hombres y sobre los bestias, y sobre todo trabajo de manos. De nuevo, estos versículos está simplemente describiendo Dios lo que Él ha hecho para causar problemas en la tierra para los judíos, simplemente porque no estaban obedeciendo. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la luz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces aquí nos damos cuenta que escucharon la palabra de Ageo. Los profetas escucharon su palabra y pues sabiendo que venía de la palabra de Dios. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Si usted tiene su Biblia, márcalo, apunta aquí, porque no hay ninguna palabra más poderoso que escuchar que Dios te diga, yo estoy con vosotros. Eso te dará confort, eso te da un refresco en tu alma, sabiendo que el Dios, que tu Dios, que el Señor Dios está contigo. Con eso es suficiente, sabiendo que el Señor está contigo. Y así es, hasta hoy en día, cuando nosotros tenemos frustraciones, enfermedades, problemas, sin saber qué hacer, cuando Dios viene y dice, yo estoy contigo, eso debe darte paz en medio de ese problema que tienes. Porque, pues, ¿qué dice el Señor? En Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No temas. No desmayes porque yo soy tu Dios. Pero hablando que no temas porque yo estoy contigo. Y así es cuando Dios está con nosotros. ¿Quién puede andar contra nosotros? Así como dice Romanos 8:31. Perdón. Que dice que pues diremos a esto, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es, si Dios está contigo, tienes todo. Entonces vamos a terminar, versículo 14. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día
24 del mes sexto en el segundo año del rey Dario. Así que finalmente comenzaron a trabajar en el templo. Y reconstruyendo el templo era simplemente lo que había llamado Dios que estas personas hicieran. Pero llegaron oposición y dijeron, pues Dios nos está mostrando una señal que no debemos seguir construyendo. Y así no era. Entonces, cuando algo viene en tu vida, pero Dios te había ya llamado a hacerlo, y algo viene, eso no significa que Dios te está diciendo que pares. No, hasta puede ser confirmación que lo estás haciendo para el Señor, porque cuando viene el enemigo para atacarte, para destruirte, para desanimarte, es que Él sabe que estás haciendo algo para el Señor y quiere Él que tú pares. Así como los judíos estaban haciendo algo bueno para el Señor, reconstruyendo el templo, pero el enemigo vino para parar eso y pararon y no deberían. Pero Dios, cuando te habla hacer algo, hazlo. Escucha la voz de Dios y obedezca. Y pues con eso terminamos para este estudio, porque nomás solamente vimos el capítulo 1. El próximo video vamos a ver el capítulo 2. Y pues ojalá que estén conmigo en ese día también. Pero vamos a orar para darle gracias al Señor por este estudio bíblico que Él nos dio hoy en día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este estudio que nos enseñaste, que nos mostraste, que nos muestras en esta palabra que no importa si viene algo en contra de nosotros, cuando tú nos llamas a hacer algo y que es tú que nos estás mandando, que cuando viene oposición, cuando viene alguien para tratar de que caemos y que nos desanimamos, gracias Señor por mostrándonos que nosotros nomás hay que seguir adelante, que tú estás con nosotros, estás a nuestro lado. Y gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias por cada persona que pudo escuchar este mensaje. Te pido que los toques, que los guardes, que los bendigas en sus vidas, Señor. Y te doy gracias por tu amor, tu misericordia y por todo que nos das, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Ok, pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por estar conmigo en este estudio. Ojalá que estén conmigo la próxima semana. Si no lo han hecho, suscribe a nuestro canal. Deja comentario también si tienen sugerencias o si simplemente tienen preguntas, cualquier cosa. Y también comparten estos videos para que otros puedan recibir de la palabra de Dios. Y pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta la próxima, nos vemos. Dios los bendiga. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó, tu amor arde como el sol. Hay un fuego en mi interior.